Esta historia es completamente ficticia, creada únicamente con fines de entretenimiento y dentro de las leyes de YouTube. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia. Cuando una doctora jubilada de 60 años atendió a un desconocido con heridas graves en su consultorio abandonado de la costa de Sinaloa, nunca imaginó que ese paciente desesperado que había tratado con suero y antibióticos era Joaquín El Chapo Guzmán. Y años después, cuando hombres armados con insignias federales irrumpieron en su clínica buscándola, la doctora Elena Morales comprendió que ese juramento hipocrático le había cambiado la existencia para siempre. Pero lo que sucedió cuando finalmente volvieron a encontrarse frente a frente fue algo que nadie anticipaba. Y antes de seguir, necesito saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Argentina, Perú, Chile, Puerto Rico. Escríbanlo en los comentarios. Nos llena de emoción saber que estos relatos alcanzan tantos lugares diferentes. Corría el 3 de septiembre del 2008. La doctora Elena Morales acababa de terminar de organizar sus antiguos archivos médicos cuando detectó el sonido de un vehículo forzando el ascenso por la empinada cuesta costera. Su consultorio estaba a 1,800 metros sobre nivel de mar, en plena sierra sinaloense, donde el oxígeno escaseaba y las madrugadas congelaban incluso durante el verano. La doctora Elena tenía 60 años, cabello plateado recogido en un moño apretado, manos firmes por décadas de cirugías y una serenidad que solo otorga una carrera vivida sin arrepentimientos. Había llegado a esa montaña 35 años atrás con su esposo Roberto y sus 2 hijas, buscando un sitio donde ejercer medicina rural y ayudar a comunidades sin acceso a hospitales. El terreno era agreste, pedregoso, pero representaba su vocación. Occidente, al menos eso suponía. Roberto había fallecido 7 años antes de un infarto fulminante que ningún especialista de la ciudad pudo prevenir. Y desde aquel momento, la doctora Elena habitaba sola con sus 3 gatos, su biblioteca médica y el eco de la sierra. El ruido de motor avanzaba por el único sendero de tierra que ascendía hasta su antigua clínica. La doctora Elena frunció el ceño. Resultaba extraño que alguien llegara hasta allí, especialmente después del anochecer. Las únicas personas que la visitaban eran sus hijas, que venían 2 veces al mes desde Mazatlán para llevarle medicamentos y verificar que se encontrara bien. Pero no correspondía a fecha de visita. Se limpió las manos en la bata blanca manchada de betadine y caminó hacia la verja oxidada que protegía su pequeña construcción de concreto. A lo lejos, por el camino polvoriento, distinguió los faros de una camioneta ascendiendo trabajosamente. La camioneta frenaba cada varios metros, como si quien manejaba desconociera el destino exacto o como si algo funcionara mal. La doctora Elena sintió un hormigueo en el pecho. En los últimos años había escuchado relatos en el pueblo sobre sicarios que penetraban la sierra, sobre clínicas que parecían saqueadas de un día para otro, sobre médicos completos que se esfumaban sin rastro. Los tiempos habían mutado. La sierra ya no representaba el santuario pacífico que había sido décadas atrás. Pero lo que desconocía, y ese constituía el secreto fundamental de toda la narrativa, era que en esa camioneta que se aproximaba viajaba uno de los fugitivos más perseguidos del planeta. La camioneta finalmente alcanzó el pequeño descampado donde se ubicaba la clínica de la doctora Elena. Era una Chevrolet Silverado destartalada del 94, abolladísima con el parabrisas agrietado y recubierta de fango. Se estacionó a unos 30 metros de la entrada y durante un momento prolongado no ocurrió nada. La doctora Elena podía observar la silueta de alguien al timón, pero permanecía inmóvil. Los gatos de la doctora Elena, 3 meninos anaranjados llamados Simón, Luna y Mango, comenzaron a maullar y pasearse inquietos. Tenían el pelaje erizado y contemplaban hacia la camioneta con recelo. La doctora Elena chasqueó los dedos para tranquilizarlos, pero continuaron alterados. Finalmente, la portezuela del piloto se abrió despacio. Descendió un hombre de aproximadamente 45 años, estatura promedio, con bigote, cabello negro y vestimenta de trabajo embarrada. Caminaba con dificultad, arrastrando la pierna derecha y mantenía una mano apretada contra el abdomen izquierdo. Incluso desde la distancia, la doctora Elena podía percibir que algo andaba gravemente mal. El hombre lucía ceniciento, transpiraba a pesar del frío serrano y cada movimiento parecía requerirle un esfuerzo descomunal. El extraño se acercó a la verja y se detuvo. Miró a la doctora Elena con ojos exhaustos y le dijo con voz áspera: «Disculpe, doctora, ¿podría ayudarme? Sufrí un percance en la autopista y creo que tengo una hemorragia interna». La doctora Elena vaciló. Su intuición le advertía que algo no cuadraba. El hombre no tenía aspecto de conductor extraviado. Portaba cicatrices en el cuello,
Una mirada severa que no concordaba con su tono sumiso y esa manera de posicionarse que la doctora Elena había observado antes en guardaespaldas que conocían de armas. Pero también presentaba sangre coagulada en el pantalón y se veía genuinamente agonizante. ¿Qué clase de percance?, preguntó la doctora Elena sin desplazarse de su posición. El hombre hizo un gesto de agonía y señaló hacia abajo, hacia el sendero de terracería. Se me reventó un neumático en una curva peligrosa y la camioneta rodó por el barranco. Me lesioné el abdomen y creo que tengo algo perforado aquí. Se señaló el vientre donde mantenía la mano presionada. La doctora Elena lo examinó detenidamente durante un instante. El extraño sostuvo su mirada sin pestañear. Había algo en sus ojos, una combinación de sufrimiento y determinación que le recordó a sus propias hijas cuando eran pequeñas y se golpeaban pero no querían demostrar debilidad. ¿Vienes solo?, preguntó la doctora Elena. Sí, doctora, completamente solo. La doctora Elena miró hacia la camioneta. No distinguía a nadie más, pero los cristales traseros estaban polarizados. Podía haber alguien oculto en el interior, podía tratarse de una emboscada. Podía ser uno de esos narcos de los que hablaba la población en el pueblo. Pero también podía ser simplemente un hombre moribundo que requería auxilio. Y la doctora Elena había jurado salvar vidas sin discriminación. Finalmente asintió y abrió el portón oxidado. Entre. Vamos a examinar qué presenta. El extraño avanzó lentamente hacia la clínica. Con cada paso, la doctora Elena percibía más detalles. El hombre llevaba zapatos italianos pero enlodados, un reloj Rolex en la muñeca y una pequeña medalla en el cuello que asomaba por debajo de la camisa empapada de sangre. No era un pescador como los de la zona. Definitivamente no era un turista. Era alguien acaudalado, alguien influyente, pero que por algún motivo estaba solo y herido en medio de la sierra. Pero lo que la doctora Elena no sabía era que estaba atendiendo al hombre más temido de México. La doctora Elena condujo al extraño al cuarto de consultas de su clínica, una habitación amplia con paredes de concreto, una camilla de acero inoxidable y un gabinete médico que ella misma había equipado 30 años atrás. La iluminación provenía de un generador diésel porque la electricidad subía de manera intermitente y nunca era estable. «Recuéstese aquí», ordenó la doctora Elena señalando la camilla metálica junto al ventanal. «Permítame ver qué presenta». El hombre se tendió con precaución y gradualmente se despojó de la camisa. La doctora Elena observó que tenía 3 lesiones, una laceración profunda en el abdomen izquierdo que continuaba goteando sangre lentamente, un hematoma extenso en las costillas del lado derecho que ya se tornaba púrpura, y varios arañazos en el torso. Pero también observó algo adicional. El hombre portaba cicatrices antiguas en el pecho, marcas que la doctora Elena reconoció porque había visto similares en sobrevivientes de balaceras que habían llegado a su consultorio años atrás. «¿Cómo se llama?», preguntó la doctora Elena mientras preparaba suero intravenoso y los antibióticos que siempre mantenía refrigerados. El hombre titubeó por un instante. «Joaquín», respondió finalmente. «Don Joaquín, esto se ve crítico. La laceración es profunda, requiere sutura». «No puedo acudir al hospital», respondió Joaquín apresuradamente. «Usted puede curar, doctora Elena». Asintió. «Algo sé. Mi esposo sabía más, pero él ya no está. ¿Por qué no puedo acudir al hospital?». Joaquín la miró fijamente a los ojos. «Porque tengo conflictos con ciertas personas. Si me detectan en un hospital me van a localizar». La doctora Elena comprendió. No sabía qué tipo de conflictos, pero comprendía que eran del tipo de conflictos que podían costarle la existencia a un hombre. En la sierra uno aprendía a no formular demasiadas preguntas. Durante las siguientes 3 horas, la doctora Elena atendió las heridas de Joaquín con la misma profesionalidad con que atendía a sus pacientes regulares. Desinfectó la laceración con povidona yodada que ella misma preparaba, la suturó con hilo quirúrgico estéril porque era lo más apropiado que poseía, y la recubrió con vendaje compresivo con gasa estéril que mantenía en su refrigerador. Le inmovilizó las costillas con vendaje elástico de una caja nueva y le administró morfina intravenosa para el dolor. Joaquín toleró todo sin lamentarse. No gritó cuando la doctora Elena le aplicó yodo en la herida expuesta. No se quejó cuando le suturó la piel sin anestesia local. Solo apretaba los puños y contemplaba hacia el techo con una concentración absoluta, como si el sufrimiento fuera algo que pudiera dominar con la voluntad. «¿Esto le ha ocurrido antes?», preguntó la doctora Elena mientras concluía de inmovilizarle las costillas. Joaquín sonrió por primera vez desde que había arribado. «Más veces de las que me gustaría recordar». Cuando la doctora Elena finalizó, ya eran las 2 de la madrugada.
Joaquín se colocó la camisa con cuidado y se incorporó de la camilla. Caminaba mejor, aunque seguía cojeando ligeramente. —¿Cuánto le debo? —preguntó extrayendo un fajo de billetes del bolsillo. La doctora Elena levantó la mano. —No me debe nada. Aquí en la sierra nos asistimos entre todos. Joaquín contempló el fajo de dinero y luego a la doctora Elena. —¿Está segura? Esto le demandó mucho tiempo. —Estoy segura. Joaquín guardó el dinero, pero la doctora Elena notó que el fajo era voluminoso, muy voluminoso. Había más dinero en ese bolsillo de que la doctora Elena percibía en todo un año. —¿Tiene dónde hospedarse esta noche? —preguntó la doctora Elena. No debería conducir en la oscuridad con esas heridas. Joaquín lo reflexionó por un momento. Si no representa mucha molestia. La doctora Elena le acondicionó una habitación en el cuarto de recuperación, un espacio reducido con una cama clínica y una ventana que daba hacia el océano. Antes de retirarse, Joaquín se aproximó a la doctora Elena. —Doctora Elena, lo que sucedió aquí esta noche puede permanecer entre nosotros. —Por supuesto. ¿Y si alguien indaga por mí, por un hombre herido? —No vi a nadie —completó la doctora Elena. Joaquín asintió y le extendió la mano. —Gracias. No muchas personas habrían hecho lo que usted hizo. La doctora Elena le estrechó la mano. No muchas personas han requerido lo que usted requería. Joaquín sonrió otra vez y por un instante se veía como cualquier otro paciente, no como alguien que portaba secretos letales. A la mañana siguiente, la doctora Elena se levantó al alba como siempre, alimentó a los gatos, revisó su jardín medicinal, organizó sus instrumentos quirúrgicos. Cuando retornó a la clínica, Joaquín ya estaba despierto, sentado en la sala de espera tomando café. —¿Cómo se siente? —preguntó la doctora Elena. —Mejor, mucho mejor. Usted tiene manos de ángel. Desayunaron juntos en silencio. Huevos revueltos con chorizo, pan tostado, café de olla. Joaquín comió con apetito y la doctora Elena notó que tenía modales refinados, que expresaba gratitud por todo, que no desperdiciaba alimento. Después del desayuno, Joaquín dijo que debía partir. La doctora Elena lo acompañó hasta la camioneta. En la luz matutina, podía ver que el vehículo había sido reparado durante la noche. El parabrisas agrietado había sido reemplazado con uno nuevo y cinta industrial. Las abolladuras habían sido martilladas lo mejor posible y había neumáticos nuevos. —¿Cuándo reparó esto? —preguntó la doctora Elena sorprendida. Joaquín sonrió misteriosamente. —Tuve ayuda. La doctora Elena miró alrededor. No había visto a nadie más. No había escuchado otros vehículos durante la noche. ¿Cómo era posible que hubiera reparado la camioneta solo? Joaquín se subió al vehículo y bajó la ventana. —Doctora Elena, ¿puedo solicitarle otro favor? —Dígame. Si algún día tiene algún problema grave, busque a Santiago Mendoza en el mercado de Mazatlán. Dígale que Joaquín le dijo que lo buscara. Él va a saber qué hacer. La doctora Elena sintió, aunque no comprendía para qué necesitaría buscar a un desconocido en Mazatlán. Su vida era sencilla, no tenía problemas graves. Joaquín arrancó la camioneta y empezó a alejarse por el camino de terracería. Cuando estaba a punto de desaparecer entre los árboles, se detuvo y gritó por la ventana. —Doctora Elena, usted es una gran persona. No lo olvide nunca. Y se marchó, dejando solo una nube de polvo y el eco de sus palabras. La doctora Elena regresó a su rutina normal. Atendía pacientes ocasionales, trabajaba en su jardín medicinal, reparaba equipos médicos cuando se descomponían. De vez en cuando pensaba en Joaquín, se preguntaba si había sanado bien, si había llegado a salvo donde fuera que debía llegar. Pero conforme pasaron los días, el recuerdo se fue haciendo más borroso. Lo que la doctora Elena no sabía era que había curado al hombre más buscado de México, al líder del cártel de Sinaloa, a alguien que tenía una recompensa de $5 millones por su captura. Y tampoco sabía que esa noche de septiembre había marcado el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Pasaron 4 años sin que nada extraordinario ocurriera en la clínica de la doctora Elena. Sus hijas seguían visitándola 2 veces al mes. Sus pacientes seguían llegando cuando la necesitaban. Las lluvias llegaban cuando debían llegar. Era una vida predecible, tranquila, exactamente como a ella le gustaba. Pero el 15 de abril del 2012 esa tranquilidad se fragmentó para siempre. Lo que ascendía por ese camino de terracería aquella tarde no solo traía motores y armas, traía una decisión que podía costarle la vida. La doctora Elena estaba esterilizando instrumental quirúrgico cuando escuchó el ruido de varios motores subiendo por el camino de terracería.
No eran motores como el de Joaquín 4 años atrás, que había subido lenta y cuidadosamente. Estos motores rugían con potencia. Subían rápido, sin cuidado por los baches y las rocas del camino. Los gatos empezaron a maullar frenéticamente. Simón, Luna y Mango corrieron hacia la entrada y se quedaron ahí con el pelaje erizado, gruñendo hacia el camino. La doctora Elena dejó el instrumental y caminó hacia la puerta. Algo en el sonido de esos motores le daba mala espina. 4 camionetas Suburban negras aparecieron por el sendero, subiendo a gran velocidad y frenando bruscamente en el descampado frente a la clínica. Eran camionetas recientes, blindadas con cristales polarizados y antenas de comunicación. De ellas descendieron 10 hombres vestidos de negro con chalecos tácticos, cascos y armas largas. Se movían como soldados, rápido, coordinado, cubriendo todos los ángulos. La doctora Elena sintió que el corazón se le aceleraba. En sus 64 años nunca había visto algo así en su clínica. Los hombres tenían la cara cubierta con pasamontañas negros. Solo se les veían los ojos y eran ojos fríos, entrenados, peligrosos. Uno de ellos, aparentemente el comandante, se acercó a la entrada. Era más alto que los demás. Tenía una radio en el chaleco y un arma más grande. Su voz sonaba distorsionada a través de una máscara. «Usted es Elena Morales». La doctora Elena sintió que la saliva se le secaba en la boca. «Sí, soy yo. ¿En qué les puedo servir?» «Necesitamos información sobre un hombre que estuvo aquí hace 4 años. Un hombre herido que usted atendió». El corazón de la doctora Elena se detuvo por un segundo. «Joaquín. ¿Cómo sabían de Joaquín? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Policías? ¿Militares? ¿O era algo peor?» «No sé de qué me hablan», respondió la doctora Elena, tratando de que su voz sonara tranquila. El comandante se acercó más a la entrada. Ahora la doctora Elena podía ver sus ojos claramente. Eran ojos que habían presenciado violencia, que habían causado violencia. «Doctora Elena, no vamos a jugar. Sabemos que Joaquín Guzmán estuvo aquí en septiembre del 2008. Sabemos que usted lo atendió. Sabemos que durmió en su clínica. Lo que necesitamos saber es qué más sucedió esa noche». Joaquín Guzmán. La doctora Elena había escuchado ese nombre en las noticias. El Chapo Guzmán, el narcotraficante, el hombre más buscado de México. No era posible. El hombre que ella había atendido era educado, agradecido, humilde. Le había dado las gracias por el desayuno. Había preguntado por su esposo muerto. No parecía un criminal. Pero conforme la doctora Elena recordaba los detalles de aquella noche, las piezas empezaron a encajar. El fajo de dinero, las cicatrices en el pecho, la forma como había soportado el dolor, el hecho de que no pudiera ir a un hospital, la camioneta misteriosamente reparada durante la noche. Su Joaquín era el Chapo. «Yo no sé nada de eso», dijo la doctora Elena, pero su voz tembló ligeramente. El comandante hizo una seña con la mano y otros 3 hombres se acercaron. Abrieron la entrada sin pedir permiso y caminaron hacia la clínica. «Doctora Elena, vamos a buscar evidencia aquí. Si encontramos algo que nos confirme que usted está mintiendo, las cosas se van a poner muy complicadas para usted. ¿Está segura de que no quiere cooperar?» La doctora Elena los vio registrar su clínica. Volteaban camillas, revisaban archiveros, movían equipos. Uno de ellos encontró los antibióticos que la doctora Elena tenía almacenados en refrigeradores especiales. Los examinó, los fotografió. «Comandante», gritó, «aquí hay antibióticos de uso hospitalario y hay hilo quirúrgico estéril». El comandante asintió. «¿Para qué usa hilo quirúrgico, doctora Elena?» «Para suturar heridas en pacientes rurales». La doctora Elena no elaboró. El hilo quirúrgico lo había usado para coser la herida de Joaquín. Si estos hombres sabían tanto, ya sabían la respuesta. Pasaron 3 horas registrando todo. Revisaron la camioneta vieja de la doctora Elena. Registraron el cuarto de recuperación. Excavaron en algunos lugares del jardín como si buscaran algo enterrado. Finalmente el comandante regresó donde estaba la doctora Elena. «Encontramos sangre en el cuarto de recuperación. Sangre antigua, pero sangre. Y encontramos fibras de una camisa cara en su lavadora. Todavía dice que no sabe nada». La doctora Elena cerró los ojos. No había forma de negarlo. La evidencia estaba ahí. «¿Qué quieren saber?», preguntó finalmente. «Todo. Queremos saber todo lo que sucedió esa noche, cada palabra que él dijo, cada cosa que él hizo, con quien habló por teléfono, si mencionó nombres, si mencionó lugares, todo». La doctora Elena les contó la verdad. Les dijo que había atendido a un hombre herido que dijo llamarse Joaquín,
que había permanecido una noche en su clínica, que se había ido la mañana siguiente. Les dijo que el hombre había sido educado y agradecido, que había ofrecido pagar por el tratamiento y los medicamentos. Pero no les dijo lo del fajo de dinero. No les dijo lo de Santiago Mendoza en Mazatlán. Algunas cosas se las guardó. Los hombres escucharon en silencio, tomaron notas, hicieron preguntas específicas sobre horarios, sobre cómo había llegado Joaquín, sobre si había visto vehículos de apoyo. Cuando la doctora Elena terminó de contar, el comandante se quedó callado por un largo momento. Luego habló por radio en un código que la doctora Elena no comprendía. «Doctora Elena», dijo finalmente, «usted cometió un error muy grande hace 4 años. Ayudó al enemigo público número 1 de México. Eso la convierte en cómplice». Y aún no tenía idea del precio que estaba a punto de pagar por una sola noche de juramento médico. «Yo no sabía quién era», respondió la doctora Elena con voz temblorosa. «Pero ahora lo sabe, y ahora va a ayudarnos a corregir ese error». La doctora Elena sintió que las piernas le temblaban. «¿Qué quieren que haga?». El comandante sonrió por debajo de la máscara. La doctora Elena podía ver la sonrisa en sus ojos. «Si Guzmán regresa aquí alguna vez, usted nos va a avisar inmediatamente. Le vamos a dar un radio. Si él aparece, lo usa. Si alguien pregunta por él, nos avisa. Si recibe algún mensaje de él, nos avisa. ¿Entiende?». La doctora Elena asintió. No tenía opción. «¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿lo entregarías o te quedarías callada? Déjalo en los comentarios». Uno de los hombres le dio un radio pequeño del tamaño de un teléfono celular. Le explicaron cómo usarlo, qué frecuencia marcar en caso de emergencia. «Una cosa más», dijo el comandante. «Si usted nos traiciona, si le avisa a Guzmán que estuvimos aquí, si trata de protegerlo otra vez, vamos a regresar y la próxima vez no vamos a ser tan amables». Los hombres se subieron a sus camionetas y se fueron tan rápido como habían llegado, dejando solo polvo y el eco de sus motores alejándose por la sierra. La doctora Elena se quedó parada en su clínica con el radio en las manos, sintiendo que su mundo se había roto en pedazos. Su refugio pacífico había sido violado. Su tranquilidad había sido destruida. Y todo por haber cumplido con su juramento hipocrático una noche de septiembre. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la sala de espera mirando el radio sobre el escritorio, preguntándose qué había hecho. ¿Había hecho algo malo al atender a Joaquín? ¿Era su culpa no haber sabido quién era? ¿Qué habría hecho Roberto en su lugar? Durante las siguientes semanas, la doctora Elena vivió con un miedo constante. Cada ruido en la noche la despertaba. Cada vez que veía polvo en el camino, pensaba que regresaban las camionetas negras. Los gatos sentían su nerviosismo y también estaban inquietos. Pero conforme pasaron los meses sin que nada pasara, la doctora Elena empezó a relajarse. Tal vez todo había sido una intimidación. Tal vez nunca volverían. Tal vez Joaquín nunca regresaría y ella podría olvidar todo este asunto. Se equivocaba. El 24 de enero del 2013, 9 meses después de la visita de los hombres encapuchados, la doctora Elena estaba preparando su almuerzo cuando escuchó un motor conocido subiendo por el camino. No eran varios motores rugiendo como la vez anterior. Era un solo motor subiendo lenta y cuidadosamente por el sendero de terracería. Un motor como el que había escuchado 4 años atrás. Se asomó por la ventana y vio una camioneta pick-up acercándose. Era diferente a la de la primera vez. Esta era más nueva, más limpia, pero conducida de la misma forma cuidadosa. La camioneta se detuvo en el descampado y la doctora Elena vio a un hombre bajarse. Su corazón se detuvo. Era Joaquín. Se veía diferente, más delgado, con más canas, con arrugas más profundas alrededor de los ojos. Llevaba ropa cara pero discreta. Pantalones de mezclilla, camisa blanca, botas de piel. Se movía con la misma confianza de antes, pero la doctora Elena notó que revisaba constantemente alrededor, que siempre tenía una mano cerca de la cintura donde probablemente llevaba un arma. Joaquín se acercó a la entrada y sonrió al ver a la doctora Elena. «Doctora Elena, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin verla?». La doctora Elena sintió que el mundo se le venía encima. Ahí estaba el hombre más buscado de México, parado en su clínica como si fuera una visita normal. Y en el escritorio de su consultorio estaba el radio que los hombres encapuchados le habían dado, esperando a que lo usara. ¿Qué iba a hacer? Cualquier movimiento, tocar el radio o servir el café, podía convertirla en heroína para unos y traidora para otros. «Joaquín», respondió la doctora Elena con voz temblorosa. «No lo esperaba. Andaba por la zona y quise pasar a saludarla, a ver cómo está, agradecerle otra vez por lo que hizo aquella noche».
Joaquín abrió el portón y entró al patio como si fuera su casa. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está de salud? La doctora Elena no sabía qué decir. Una parte de ella quería correr a la clínica, tomar el radio, marcar la frecuencia de emergencia y delatar a Joaquín. Los hombres encapuchados habían sido claros. Si Joaquín regresaba, tenía que avisarles inmediatamente. Pero otra parte de ella, la parte que recordaba cómo Joaquín había agradecido cada sorbo de café aquella noche, la parte que recordaba su sonrisa cuando hablaba de su familia, esa parte no podía hacerlo. Estoy bien, dijo finalmente. Envejeciendo, pero bien. Joaquín se acercó más. La doctora Elena pudo ver que llevaba una cadena de oro nueva en el cuello, que sus zapatos valían más que el equipo médico de la doctora Elena, que tenía un reloj que brillaba al sol. ¿Puedo pasar, tomar un café como la vez pasada? La doctora Elena miró hacia la clínica. El radio estaba ahí sobre el escritorio. Podía inventar una excusa, entrar sola, usarlo. En 5 minutos las camionetas negras estarían subiendo por el camino. Joaquín sería arrestado muerto y la doctora Elena estaría segura. Pero cuando miró otra vez a Joaquín, vio algo que no había visto la primera vez. Vio cansancio. Vio soledad. Vio a un hombre que había venido hasta la sierra no para esconderse, sino para sentirse humano otra vez. Para recordar una noche cuando alguien lo había tratado con bondad sin pedir nada a cambio. Claro, dijo la doctora Elena. Pase. Entraron a la clínica. La doctora Elena puso café en la cafetera eléctrica mientras Joaquín se sentaba en la misma silla donde se había sentado 4 años atrás. El radio estaba a menos de 3 metros de distancia. La doctora Elena podía alcanzarlo, prenderlo, marcar el número. Joaquín tenía la vista hacia la ventana, admirando el paisaje de la sierra. Este lugar es hermoso, dijo Joaquín. Muy pacífico. Debe ser difícil encontrar paz así en estos tiempos. Sí, respondió la doctora Elena sin tocar el radio. La sierra siempre ha sido tranquila. Tomaron café en silencio durante unos minutos. Joaquín preguntó por los gatos, por las lluvias, por las cosas simples que la gente normal pregunta. La doctora Elena respondía automáticamente, pero su mente estaba fija en el radio. Doctora Elena, dijo finalmente Joaquín, quiero darle algo. Sacó un sobremanila del bolsillo de su camisa. Era grueso, lleno. Lo puso sobre el escritorio junto al radio. ¿Qué es esto?, preguntó la doctora Elena. Un agradecimiento. Nunca le pagué por lo que hizo aquella noche. Esto no es pago, es agradecimiento. La doctora Elena miró el sobre. Sabía que adentro había dinero. Mucho dinero. Probablemente más dinero del que había visto en toda su vida. No puedo aceptarlo, dijo. Claro que puede. ¿Sabe por qué? Joaquín se inclinó hacia adelante. Porque usted me salvó la vida esa noche. No solo me atendió las heridas, me recordó que todavía existe gente buena en el mundo. Gente que ayuda sin preguntar, sin juzgar, sin pedir nada a cambio. La doctora Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Joaquín, dijo lentamente, yo sé quién es usted. Joaquín se puso rígido. Su mano se movió instintivamente hacia la cintura. ¿Cómo dice? Sé que usted es Joaquín Guzmán, el Chapo. Lo supe después, cuando vi las noticias. El silencio en la clínica se volvió pesado, peligroso. Joaquín miró hacia el radio sobre el escritorio, luego miró a la doctora Elena. ¿Y qué va a hacer con esa información? La doctora Elena tomó el radio entre sus manos. Joaquín se tensó, listo para moverse. Por un momento, los dos se miraron directamente a los ojos. Luego, la doctora Elena se levantó, caminó hasta el botiquín, abrió la puerta del compartimento de desechos médicos y metió el radio adentro. Nada, dijo. No voy a hacer nada. Joaquín se relajó lentamente. ¿Por qué? La doctora Elena regresó a la mesa y se sentó. Porque la noche que usted vino aquí, yo no atendía al Chapo Guzmán. Atendía a un hombre herido llamado Joaquín que me trató con respeto, que agradeció mi comida, que me preguntó por mi esposo muerto. Ese hombre se ganó mi silencio. Joaquín asintió lentamente. Había lágrimas en sus ojos. Doctora Elena, usted es la mujer más honesta que he conocido. Y usted, respondió la doctora Elena, es más complejo de lo que dicen las noticias. Terminaron el café hablando de cosas simples. Del clima, de los gatos, de los recuerdos que Joaquín tenía de su propia infancia en un rancho parecido a ese. Por una hora no era el Chapo Guzmán, era solo Joaquín tomando café con la doctora Elena en una clínica pequeña en la sierra de Sinaloa.
Cuando se fue, Joaquín le estrechó la mano a la doctora Elena. Si algún día necesita algo, cualquier cosa, busque a Santiago Mendoza en el mercado de Mazatlán. Dígale que Joaquín le dijo que lo buscara. La doctora Elena asintió. Era la segunda vez que Joaquín mencionaba ese nombre. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó la doctora Elena. Joaquín sonrió tristemente. Probablemente no. Mi vida es complicada, pero nunca voy a olvidar lo que usted hizo por mí. Nunca. Se fue y la doctora Elena se quedó sola otra vez. Sobre el escritorio estaba el sobre con dinero. La doctora Elena lo abrió. Adentro había 80,000 pesos. Una fortuna para una doctora jubilada de la sierra. Esa noche la doctora Elena sacó el radio del compartimento de desechos. Estaba apagado, pero funcionaba. Lo miró durante un largo rato, pensando en los hombres encapuchados, en sus amenazas, en las consecuencias de lo que había hecho. Luego salió al jardín, cavó un hoyo al lado del cobertizo médico y enterró el radio para siempre. 4 meses después, la doctora Elena recibió otra visita. Pero esta vez no fueron los hombres encapuchados. Fue su hija mayor, Patricia, que llegó en una camioneta nueva, vestida con ropa cara, acompañada de 2 hombres que se quedaron afuera fumando cigarros. «Mamá», dijo Patricia, «tengo noticias». Patricia le contó que había conseguido trabajo nuevo. Un trabajo que pagaba muy bien, que le permitía ayudar a la familia, que le daba estabilidad económica. No le dijo de qué tipo de trabajo se trataba. Pero la doctora Elena vio las cadenas de oro, los zapatos caros, la forma como sus acompañantes revisaban constantemente alrededor. «Patricia», dijo la doctora Elena lentamente, «¿qué tipo de trabajo es?» Patricia no respondió directamente. Solo dijo que era trabajo honesto, que no lastimaba a nadie, que era solo logística. La doctora Elena comprendió. Su hija había sido reclutada por la misma organización de Joaquín. ¿Casualidad? Probablemente 8 meses después de eso llegó una carta a la clínica. Era de Santiago Mendoza. La doctora Elena nunca lo había buscado, pero la había encontrado a ella. La carta era simple. «Doctora Elena, un amigo común me pidió que cuidara de su familia. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que pedir». Su amigo Joaquín nunca olvidó su bondad. La doctora Elena quemó la carta esa misma noche, pero entendió el mensaje. Su familia estaba protegida. Su hija tenía trabajo. Sus nietos tendrían oportunidades. Todo gracias a una noche de septiembre cuando había atendido a un hombre herido. El 22 de febrero del 2014, la doctora Elena estaba viendo las noticias en su televisor cuando vio algo que la dejó sin aliento. Joaquín Guzmán había sido capturado en Mazatlán. Las imágenes lo mostraban esposado, siendo llevado por marines mexicanos. La doctora Elena miró la pantalla durante un largo rato. El hombre que había tomado café en su clínica, que había preguntado por sus gatos, que había llorado cuando hablaron de Soledad, ahora estaba en manos de las autoridades. Esa noche, la doctora Elena salió al jardín y miró hacia las estrellas. Se preguntó si había hecho lo correcto aquella noche de enero cuando enterró el radio. Se preguntó si Joaquín pensaría en ella durante sus años en prisión. Se preguntó si algún día se volverían a encontrar. No tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que había actuado de acuerdo a sus principios. Había salvado a un hombre herido. Había mantenido su palabra. Había sido fiel a sí misma. Y eso, decidió la doctora Elena, era suficiente. Hoy la doctora Elena tiene 76 años. Sigue viviendo en su clínica en la sierra, aunque ahora sus hijas insisten en que uno de sus nietos se quede con ella para cuidarla. Sus gatos pasean en los mismos jardines donde paseaban hace 40 años. Su clínica sigue siendo la misma construcción de concreto con paredes gruesas y ventanas pequeñas. Pero algunas cosas han cambiado. Hay una carretera pavimentada que sube hasta cerca de la clínica. Hay luz eléctrica que funciona todo el tiempo. Hay una camioneta nueva estacionada junto a su casa vieja. Los vecinos piensan que la doctora Elena tuvo mucha suerte, que sus hijas progresaron en la vida, que la familia Morales fue bendecida con prosperidad. No saben que esa prosperidad vino del agradecimiento de uno de los hombres más peligrosos del mundo. De vez en cuando, la doctora Elena recibe visitantes. Nunca son hombres encapuchados con armas. Son hombres normales que vienen a preguntarles sobre medicina tradicional, sobre remedios naturales, sobre cómo tratar heridas. Le pagan bien por sus consejos, le traen regalos para su familia. La doctora Elena sabe que estos hombres no son realmente curiosos sobre medicina tradicional. Son enviados por la organización de Joaquín para asegurar que ella y su familia estén bien,
que no necesiten nada, que estén protegidas. Es una protección silenciosa, invisible, pero efectiva. Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017. Fue condenado a cadena perpetua en 2019. Está en una prisión de máxima seguridad donde probablemente pasará el resto de su vida. Pero su agradecimiento hacia la doctora Elena sobrevivió a su captura, sobrevivió a su extradición, sobrevivió a su condena. La organización que él construyó sigue cuidando a la doctora de 76 años que una noche de septiembre decidió atender a un hombre herido sin hacer preguntas. La doctora Elena nunca habla de esa noche. Nunca le ha contado a nadie, ni siquiera a sus hijas, la verdadera historia de cómo conoció a Joaquín Guzmán. Para el mundo, ella es solo una doctora afortunada cuya familia prosperó. Pero en las noches silenciosas de la sierra, cuando está sola con sus recuerdos, la doctora Elena piensa en aquella decisión que cambió todo. Piensa en el momento cuando tuvo el radio en las manos y podía haber delatado a Joaquín. Piensa en por qué eligió el silencio sobre la recompensa, la lealtad sobre la seguridad. Y siempre llega a la misma conclusión. Hizo lo correcto. No porque Joaquín fuera bueno o malo, no porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo con su vida, sino porque esa noche en su clínica había visto a un hombre herido que necesitaba ayuda. Y la doctora Elena había sido educada para ayudar al prójimo sin juzgar. Esa había sido su decisión entonces. Esa seguía siendo su decisión ahora. A veces, cuando sus nietos le preguntan sobre los tiempos antiguos, sobre cómo era la vida en la sierra antes, la doctora Elena les cuenta historias sobre trabajo duro, sobre lluvias que no llegaban, sobre epidemias controladas, sobre pacientes salvados. Pero nunca les cuenta la historia más importante de todas. La historia de una noche de septiembre cuando el hombre más buscado de México llegó a su clínica herido y sin esperanza, y una doctora de 60 años decidió que su juramento hipocrático era más importante que el miedo. Esa historia se la llevará a la tumba. Porque algunas historias son demasiado peligrosas para compartir, demasiado complejas para explicar, demasiado personales para convertir en anécdotas familiares. Es la historia de la doctora Elena Morales, la mujer que ayudó al Chapo sin saber quién era, y que años después, sabiendo exactamente quién era, decidió ayudarlo otra vez. Si esta historia los conmovió, si los hizo reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre cómo a veces las decisiones más importantes se toman en momentos silenciosos cuando nadie está viendo, entonces suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias reales, estas historias que muestran que el mundo no es solo blanco y negro, sino que está lleno de matices grises donde la bondad y el peligro pueden coexistir, donde la lealtad puede ser más importante que la ley, donde un acto de compasión puede cambiar el destino de generaciones enteras. Hasta la próxima.